¿Vamos? Ya, al aire. Te voy a hacer llegar una fotito de esa parte. Yo la recuerdo muy bien porque es un programa que hicimos. Allá, Correcto, sí. Un programa que hicimos sobre la Salve, Sánchez. no me lo había dado. Sí. Ahí te lo voy a... Tuvieron mucha reacción. Sí, claro que sí. Eso es cierto. Este libro es una verdadera... Es un aporte valioso, Es un ¿verdad? verdadero aporte. Valioso. Importantísimo. La gente que lo... No solamente tiene que ver con Italia, ¿no? Sino también con el país. las miradas que tienen los profes de eso. Además que, bueno, gente bien informada me dice que probablemente de los libros sobre la sangre el más enjundioso, ¿no? El que tiene más Conferencias. Habla de 53 cartas que le servían. hay dos conferencias, una sobre el suicidio y otra como notables, que son los monumentos de los valores que Con su presentación en el CARE, ¿no? Que ya son claro, Pequeño y Cruel. Ese es el título que se le dio, que no es de libro. Y creo que ahí cuento yo todo lo que nos hizo sufrir. Nos hizo porque, como estábamos los tres, mi padre nos reclamaba a nosotros que le convenciéramos a nosotros que pegara la versión final. Así que nos dieron a los tres ahí parados. Y ahora somos y le están pidiendo. Porque era mediático para corregir. Cuando tenían otras cosas, además escribía mucho y la cosa no era porque Ah, no, claro. es como la Dicho Raúl. entonces la secretaria ¿Cómo está el sonido? era impresionante. Si había un defecto en él, era de corregir a secretaria. Qué interesante. Bueno, ellos eran tipos muy cuidadosos y la gente era eso. Muy cuidadosos. En la página 15 justamente dice, ¿no? Fue la década del 70 en que la SADE decidió reformar a Cali en términos que el encargamiento fueron más allá de la mitad. Esto fue expresando a través de sus viajes, cuando se fue a la costa, por la de la década, mediante la cinta y las cartas. Ellos escribían mucho. Armando, por ejemplo, en su libro tan grueso que tiene, que se llama Los Inicios, dice que el LATRA se formó en base a la correspondencia, ¿no? Y lo mismo este historiador argentino Martín Bergento apunta muchas fuentes, ¿cierto? Y llega a esa conclusión. ¿Alguno les gusta este tipo de introducción que es detrás de cámara? Mientras vamos escuchando conversar. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende dónde y a qué hora nos estén sintonizando. Estamos en vivo y en directo desde la Casa Museo Haya de la Torre, desde la Biblioteca de Víctor Raúl. Hoy día domingo 26 de noviembre del 2023. Tenemos un invitado muy especial el día de hoy, pero permítanme una breve licencia. Ayer hemos recordado a un gran aprista, a un gran compañero que ha cumplido 108 años. Y digo que ha cumplido porque para nosotros siempre está vivo, siempre está presente. Armando Villanueva del Campo.
Él nació un 25 de noviembre de 1915 y ayer cumplió justamente 108 años. Estamos con un educador y político, como te presentan en alguno de tus libros de la introducción, especialmente en esta que he tenido el cuidado de revisarlo, que se llama Grupo Teatral Tacna. Grover Pango ha sido formado en la Universidad de Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. ¿Eso fue qué año más o menos, querido Grover? Bueno, yo estudié en La Cantuta entre el 64 y el 67, cuando precisamente lo que era Escuela Normal Superior, ¿no?, se transforma en Universidad Nacional de Educación. Ha ejercido la docencia en reconocidos colegios Coronel Bolognesi y Cristo Rey en Tacna. Se ha preparado en el Centro de Estudios de América Latina, CEAL de San José de Costa Rica. Eso fue en los años 70, me imagino. No, después de los años 90 también. Y en el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, ILDIS, en Caracas, Venezuela. Eso fue cuando en Caracas. Eso también es en la década de los 90, es el resultado de unas coordinaciones que se hacían en esa época con la Fundación Ebert, ¿no?, que como sabemos está vinculada al Partido Aprista, porque eso forma parte de la socialdemocracia, ¿no? Entonces a algunos que teníamos tareas se nos iban haciendo invitaciones de este tipo, que son las que tú acabas de mencionar, ¿no? Qué bueno. Ha sido el único alcalde aprista en la heroica ciudad de Tacna, elegido en las elecciones de 1983. Que hasta ahora no se ha repetido en el sentido de elegir a otro. Sí. A otro militante, ¿no? Lamentablemente no ha habido otro militante. Tu fortaleza, tu presencia, tu juventud, tu entusiasmo, naturalmente hicieron que el partido tuviera una extraordinaria participación. Y era la época también, ¿no? Era un momento de creciente interés por el partido. Habíamos salido de un momento triste por la derrota de Armando, justamente a propósito del homenaje que se le está rindiendo. Tan justo del 80, recordaremos entonces, tiene una eclosión, digamos, juvenil en el partido. Alan empieza a descollar y bueno, varios de nosotros teníamos también algunas tareas que habíamos cumplido durante un buen tiempo. Y ahí nomás cerca fue elegido diputado por el departamento de Tacna de 1985 a 1990. Y en 1985 hay algo que es bueno resaltarlo. Grover Pango Vildoso es el primer ministro de Educación del APRA, el primero en tener esa enorme responsabilidad, designado en ese momento, en ese tiempo, por el presidente Alan García Pérez. Desde 1992 ha sido directivo del Foro Educativo. O sea, fue, digamos, ese grupo de, me imagino, profesores que se levantaron también en contra de la dictadura, ¿no? Sí, especialmente, ¿no? Una protesta por ahí muy severa. Ha publicado varios libros, entre ellos lo que seguramente más adelante vamos a hablar un poquito más de detenimiento, que se llama El retorno de Jorge Basadre. Como algunos críticos lo dicen, el libro más enjundioso que se ha publicado sobre Jorge Basadre, que lo hablaremos naturalmente con el autor de este libro tan extraordinario que hoy día lo estamos presentando. Querido Grover, bienvenido aquí a la Casa Museo, bienvenido a la Casa de Víctor Raúl, bienvenido a la Biblioteca de Haya de la Torre. Sé que en varias oportunidades naturalmente has estado aquí, pero creo que es la primera vez que conversamos en la biblioteca. Y gracias por tu presencia. A ti, Wilber, gracias por la oportunidad. He venido muchas veces a la Casa de Víctor Raúl. No he tenido la suerte de estar en esta su casa cuando él estaba vivo, ¿no?
Tacna básicamente, entonces no tenemos oportunidad de visitar la casa del jefe. Pero para mí es particularmente emocionante, Wilber, y te agradezco este momento, ¿no? Estar en este recinto, en esta casa en su conjunto, y muy especialmente en este lugar, donde ha trabajado tantos años y ha hecho tantas cosas, Víctor Raúl. Para mí es muy emocionante, debe ser una de las cosas más emotivas que he vivido, ¿no? Y me siento muy reconfortado también por eso, ¿no? Muchas gracias a ti, querido Grover. Podemos comenzar por un tema que creo que de alguna manera hizo que te conozca y que tiene que ver con esos años, especialmente los años 70, de esa tu vinculación todavía juvenil, pero ya tu maestro, ya tu profesor, ya tu educador, fuiste parte también del movimiento sindical, que tiene una especial participación en la conformación, en la formación de lo que después va a ser el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana, el famoso SUTE, que se organizó, que se formó, si mal no recuerdo, en 1972. Sí. Y naturalmente tú fuiste un abanderado en ese tiempo, especialmente del movimiento de profesores, seguramente apristas, que estuvieron pues participando muy activamente en ese tiempo, en esos años. Para mí creo que eso es un poco los inicios, diría, tomando un poco prestado el nombre del libro de Armando Villanueva del Campo, de tu actividad sindical y política, aparte seguramente de la que viviste en la propia universidad. ¿Por qué no nos cuentas esa parte, querido Grover, para también conocer aquello que creo que es fundamental, que creo que es importante en tu actividad que has tenido a lo largo de toda tu vida? Gracias por hacerme recordar eso. En verdad todo comenzó para mí en la Cantuta. Yo le agradezco mucho a la Cantuta, no solamente haberlo formado como profesor, creo que medianamente bien formado, sino porque dejó en nosotros, en mi generación, un compromiso para con el país. No solamente era la educación por ella misma, por lo que significa, por lo que entraña ser educador, sino porque iba más allá, iba al compromiso con la sociedad, a la defensa de los intereses de los maestros junto con la exigencia para ser buenos docentes. Entonces eso hizo que al muy poco tiempo, ¿no?, tengamos el reto de enfrentar a un gobierno militar, especialmente el de la llamada primera fase del general Velasco. Yo nunca voy a olvidar el golpe de Estado, nunca voy a olvidar las circunstancias que dieron lugar a este gobierno. Entonces, en esas circunstancias, el año 71, ¿no?, se realiza una huelga en el país, en donde desde cada lado, en Lima había una iniciativa, en Arequipa había otra, y en muchos sitios había surgido, ¿no?, como brotan, ¿no?, algunas flores, digamos, ¿no? Y en Tacna nosotros los profesores nos organizamos, más allá de la militancia política, porque había que protestar por varias razones. Me acuerdo mucho que se dio una circunstancia de elevar los sueldos para los oficiales del ejército, ¿no?, y al magisterio para los de nada. Entonces hubo, por ejemplo, en Tacna, un colegio de jesuitas, el colegio Cristo Rey, encabezado por el director del colegio, hicieron una carta pública reclamándole al gobierno cómo era revolucionario si se olvidaba de la educación y de los maestros. Se publicó, se dio vuelta por todo el Perú, y ese fue también un elemento contributivo a la conformación de lo que fue en Tacna la Federación de Educadores de Tacna, que yo presidí. ¿Ya? Antes de llamarse SUTE, ¿no? Antes. Entonces, yo estaba trabajando en la unidad Bolognesi, que hoy día es el colegio emblemático, pero igual es el coronel Bolognesi de Tacna. Y por lo tanto, nos organizamos para una huelga que no duró mucho, pero fue una huelga intensa, muy
muy sentida por la población. Yo no recuerdo haber visto en mi ya larga existencia un momento de adhesión tan grande para con el magisterio por parte de la sociedad. Digamos, recuerdo haber viajado a Hilo, etcétera, haber hecho contacto primero en Tacna y después en Hilo, que es Moquegua, con Horacio, ¿no? Horacio Ceballos venía de Arequipa, nos hicimos muy amigos, ¿no? Entonces estuvimos al frente en el sur de esta huelga que tuvo sus consecuencias favorables. Una de sus consecuencias fue que los maestros olvidaran sus fracciones y facciones que tenían como gremios, fuéramos al Congreso del Cusco del año 72. Y el Día del Maestro... Seguramente conociste a este gran líder de los profesores, pero también un extraordinario aprista. Se me va el nombre, pero el apellido lo tengo muy grabado, compañero Pilares. Claro, yo no recuerdo, pero él era dirigente allá, ¿verdad? Y de Lima teníamos al compañero de Marreate, por ejemplo, ¿no? que era dirigente del sindicato primario. Teníamos a Saí Trujillo, ¿no? que venía de Huánuco, perdón, de Huancayo, el compañero Rolando Mondeso, Alejandro Ponce, de Angas, de Chimbote. Claro. Bueno, lo cierto es que se forma el SUTEP en el Cusco, yo estoy en la Secretaría Nacional de Cultura y encuentro una oportunidad interesante de contacto con otros dirigentes que no eran para nada apristas, por supuesto. Eso marcó también una constatación, ¿no? Les importa mucho ponerse de acuerdo con nadie, ¿no? Son sumamente sectarios en las cosas que ellos hacen. Entonces conversé con Horacio, le dije, sabes que esto no va para más, yo voy a volver a mi aula, porque yo estaba en Lima, cumpliendo el encargo, me había trasladado a Lima y era prácticamente el único, si no el segundo, que había dejado su colegio y todo para estar acá. Entonces Horacio es muy comprensivo, yo tengo el mejor recuerdo de Horacio Ceballos, el mejor de los recuerdos. A propósito de todo eso, a propósito de esa larga tarea, de esa larga lucha tuya en el movimiento magisterial, en el SUTEP, en ese tiempo, hay un capítulo en el cual inclusive se narra de tu prisión en el CEPA junto con Horacio Ceballos, ¿no? Sí, ¿Cómo fue esa etapa? Eso ocurrió en 73 en realidad, porque en el año 72 se funda el SUTEP. El 73 yo me paso a trabajar invitado por el director del Colegio Cristo Rey en Tacna, precisamente el mismo padre Fred Ríos, ¿no? que vive, está ancianito, pero está aquí en Lima, en Miraflores. Bueno, entonces yo paso a trabajar allá y se hace otra huelga muy poco consultada esta vez. Pero se arma una huelga y esa huelga... Eso fue el año 73. ¿no? Esta huelga, que es hacia octubre, si no me equivoco, termina con una persecución a toda la dirigencia sindical del SUTEP, ¿no? Y en esa dirigencia estaba yo, aunque me había alejado físicamente de la conducción de mi tarea, pero estaba en la lista y por lo tanto a la hora de la llamada represión, que en este caso es apropiado decirlo así, fuimos varios, al principio fuimos 91 que llegamos a la prisión del CEPA, ¿no? Me parece que fueron 3 vuelos, nos llevaron en unos aviones llamados Búfalos, que creo que ya no existen, 3 grupos de 30, y lo anecdótico es que el último grupo de 30 no fue 30 sino 31, y el 31 era yo, que recién había llegado de Tacna, ¿no? Entonces y ahí estuvimos una cantidad de tiempo diversa, porque nosotros eran 12, salimos en enero, el 8 de enero, 7 de enero, de regreso nos pudimos trasladar a Lima porque nos liberaron gracias a las gestiones del doctor. Eso es un poco lo que te iba a decir y que está también inserto en el libro. Y es muy importante mencionarlo. ¿Cómo es, digamos, la participación de Jorge Basadre en ese momento tan crucial, tan difícil para ustedes? Gracias a los padres de familia del Colegio Cristo Rey. De allá de Tacna. De Tacna, porque el Colegio Cristo Rey estaba muy cerca de don Jorge, toda vez que el terreno
en donde está el colegio había sido donado por la familia de don Jorge, y él había intercedido para que así sea. Entonces, los padres de familia organizados en el Colegio Cristo Rey buscaron a don Jorge para decirle: está preso un profesor de nosotros, ¿no?, que no ha participado, esta vez no había participado en la huelga, ¿no? Entonces, ya hay otros profesores más también. Estaba el periodista y profesor Henry Rondinel, Fue diputado también. que también fue diputado en la época nuestra, digamos, 90, ¿no? del 85 al 90, de Izquierda Unida, Claro. ¿no? Andábamos en trincheras totalmente distintas, pero estaba preso Pero como yo. apuntaba también Exactamente. el hecho de pelear por un... Y 10 profesores más que por alguna razón fueron escogidos. Esa decisión ya fue tomada por el gobierno, ¿no? A quienes dio libertad, seguramente era para que no salieran solamente los dos tangneños, ¿no? Había que liberar un poco más para guardar las formas, y eso fue lo que sucedió. Entonces, los primeros días de enero del año siguiente, ya estuvimos en Lima. Yo fui a Tacna por razones familiares, pero inmediatamente regresé para tocar la puerta de don Jorge Basadre en Girón Orrantia, ¿no es cierto?, en San Isidro, conocerlo y agradecerle, porque estaba informado plenamente de cómo él había intercedido ante el ministro de Educación de entonces, el general Alfredo Carpio Becerra, ¿no?, para que le diera libertad a los profesores tacneños. Y ya, como te digo, se extendió a 12, ¿no? Y bueno, pero la gestión fue de don Jorge. Qué bueno, qué bueno. ¿Y ya tenías tú, digamos, vinculación militante con el partido? ¿Ya estabas, digamos, estrechamente ligado al APRA y a Tacna? La década del 70 para mí fue una década culturalmente más persistente que políticamente persistente. Porque estamos hablando, fíjate, del 72 la huelga, el 71 la huelga, el 72 en Suterio, el 73 la otra huelga y la prisión, el 74, y yo ya era miembro del grupo teatral Tacna, desde el año 69. Hay un libro allí, sí, ¿no es cierto? Unas fotografías extraordinarias. La verdad que sí, ¿no? Además es un documento que creo... Y aquí en la página 124 está narrada tu participación sindical, ¿no? Correcto. Y la presencia de Basadre ahí. Y la presencia de Basadre. Entonces, yo estaba más dedicado a la actividad teatral después de la experiencia gremial fundacional. Como me di cuenta que la participación de la gente de Izquierda Unida, que más o menos era la denominación genérica, era tan intensa, entonces yo sentí que por el lado del gremio la cosa había sido capturada. Entonces dije: ¿cómo soy más útil? Wilber, yo tengo 3 motores en mi vida. 3 motores. El primer motor es mi tierra. No sé si es el orden, pero Tacna es uno de mis motores. La educación es el otro de mis motores. Y el APRA es el tercer motor de mi vida. Entonces, con esos 3 yo tengo permanente tejido, digamos, ¿no? Permanente. Y por lo tanto el teatro en el que yo me había iniciado siendo adolescente, llenó mi vida y conocí a alguien singular, a quien rindo mi homenaje. No está con nosotros en este mundo. Él es Liber Forti Carrizo. Liber Forti, argentino, vivió mucho tiempo en Bolivia, más bien se integró a Bolivia con una pasión extraordinaria, pero quiero mencionarte algo que para los apristas tiene siempre mucho sentido. Él era anarcosindicalista. Era anarcosindicalista y le puso a mi vida y a la vida de muchos de los amigos y compañeros del grupo teatral Tacna un conjunto de valores, comenzando por el de la solidaridad, un conjunto de comportamientos, ¿no?, que han llevado siempre... Digamos, él hizo que te inclines al teatro. Pero que a través del teatro yo siga un compromiso con la sociedad. Claro, no, evidentemente, ahí está expresado. No hay que olvidar que Tacna, pues, en esos tiempos, digamos, todavía vivía ese momento, esa coyuntura de sentirse ya adscrito al Perú, ¿no? Pero bueno, naturalmente que el teatro en Tacna tiene mucha antigüedad. Claro, hay una ahí, tradición. Ahí. Hay una tradición teatral. Digamos, teatro en la clandestinidad, ¿no? De alguna forma. Estaba ocupado por Chile. Claro. Tacna todavía. Entonces, 29, como muy bien lo cuentas y lo narras, ¿no? Y eso me permitió a mí desarrollar una serie de capacidades, voy a decirlo de alguna manera, que se interrumpen o se varían, se modifican el año ya al final de la vida de Víctor Raúl.
cuando Víctor Raúl está terminando su existencia, pero antes la Asamblea Constituyente, ¿qué crees que fue para mí? La Asamblea Constituyente fue un campanazo, ¿no es cierto? Como que alguien me llamara que hay que volver a la idea partidaria. Hizo un meeting en Tacna. Pero claro, entonces vuelve la importancia del tema partidario propiamente dicho, ¿no? Hacia esa época. Viene la desaparición del jefe, la partida del jefe, ¿no? y lo de Armando, del 80. Entonces eso para mí ya fue, por eso es que el libro sobre el grupo teatral Tacna llega hasta el 79. No, sí, claro. ¿No? Hay una absoluta coherencia. ¿Cómo surge después del año 80 ya ese liderazgo tuyo? Porque definitivamente lo es en el propio partido. Porque finalmente el año 83 tú vas a ser el abanderado del partido. Tú vas a ser la cabeza del partido. Tanto así que ese año, ¿no es cierto?, Tacna con su voto mayoritario te va a elegir como alcalde. Pero no solamente porque pues tenías seguro ese antecedente de ser un luchador magisterial, sino también porque ya representabas un partido, ya representabas un movimiento, ya representabas a Aya de la Torre. ¿Cómo fue esa circunstancia? ¿Cómo fue ese momento? Yo creo que, siendo muy cierto todo lo que tú planteas, hay que acumular un conjunto de elementos para entender mejor esa confianza que el pueblo de Tacna me da en aquel año. Y es justamente la trayectoria, sumando lo gremial, o sea, se había conducido una huelga que fue ejemplar, ¿no? Que la población entera apoyaba. Y definitivamente eres ya pues, muy conocido. Entonces el teatro me ayudó mucho a seguir siendo un hombre de la cultura, siendo un profesor y director de estudios de un colegio. Mucha gente respetaba al profesor Pángulo. O sea, había una coherencia, por decirlo así, entre su actividad docente, su actividad cultural y su actividad política, porque el año 80, yo me acuerdo mucho, en Tacna habían gentes, la del grupo teatral Tacna. El año 80 teníamos a Julio Albas en Tuyón como secretario general, ingeniero Julio Albas, gran compañero. Teníamos a Washington Morales, ¿no es cierto?, dirigente y agricultor, al compañero Roberto Montes Figueroa, un caballerazo, un médico extraordinario, ¿no? Bueno, teníamos una muy buena cantidad de compañeros Rodines, compañero Goyo, en fin, los que me escuchen y sean de Tacna los asociarán. Pero menciono esto porque a partir del 80 fueron ellos los que con una generosidad admirable, ¿no?, me fueron abriendo, ¿no?, el camino, apoyando para que pronto, porque Julio Alba, que era el secretario general, se vino a Lima por razones de trabajo, entonces yo era subsecretario general y pasé a ocupar el cargo en la ausencia de él. Entonces todo conducía a que tuviéramos una candidatura con posibilidades de victoria el año 83 para comenzar el año 84. ¿No? Entonces eso fue, yo creo, lo que ocurrió. O sea, más que un enfervorizado aprismo en Tacna, te diré sinceramente, creo que era el reconocimiento que hacía el pueblo de Tacna a unas trayectorias, no solamente la mía, ¿no?, a unas trayectorias que eran respetables. Y creo que eso, uno siempre, Wilber, creo que lo hemos conversado en algún momento, uno trato de unir la decencia con la militancia, ¿no? Y creo que eso lo hemos conseguido de alguna manera, o por lo menos hemos luchado para que así sea. Creo que se comprobó en aquellos años y en los sucesivos, con todo lo que significa. Y en el año 85 vas a llegar a ser diputado, elegido pues, por el APRA también, ¿no? Realmente. ¿Cómo es ese tránsito que hay de la alcaldía a la diputación? ¿Cómo se da, cómo ocurre, cómo sucede? Esa pregunta y su respuesta es una de las que a mí más puedo decirte casi hasta que me acongoja. ¿Sabe por qué? Porque mi sueño era ser alcalde. Quería ser alcalde. Pero hubo un evento partidario y en
en el electo partidario se tomaron algunas decisiones y los apristas sabemos obedecer. Entonces se dispuso que yo me presentara al Congreso. Pero la demostración aquí, con toda la confianza que nos tenemos, la demostración de que me habían elegido para alcalde y no para otra cosa, es que el pueblo de Tacna me votó a mí en segundo lugar. Yo no gané, fui segundo, porque éramos dos los candidatos a la diputación, o sea, dos diputados. Primero es Henry Rondino, de Izquierda Unida, y el segundo soy yo. Yo siempre entendí que ese era un jalón de oreja para mí. Te hemos elegido alcalde, ¿ya? Entonces, se pudo haber interpretado como una ambición mía. Se pudo haber interpretado como que yo quería a toda costa seguir el daño inmediato. Bueno, pero fue una orden del partido. Fue una orden del partido. Bueno, en esos tiempos. Es que era una organización. Es una organización. Yo sé después, lo conversaba con Pepe Borges hace un tiempo, ¿no? Había una disposición tal. Exactamente. Vienen para acá. Exactamente. Yo voy a imaginar y sin obviamente menoscabar a nadie, siempre se elegía, digamos, al cuadro que esté más preparado, ¿no? Así era. Yo no sabía que Alan había pensado que yo podía ser el ministro de Educación. Bueno, ese es otro de los temas, ¿no? Entonces, eres elegido diputado del 85 a 90, pero también de pronto, ahí nomás, comenzando o antes de comenzar el gobierno aprista, el 28 de julio de 1985, Alan te designa como el primer ministro de Educación del año. Así es, así fue. Y eso hay que remarcarlo, ¿no? Así fue, estuvimos, me acuerdo mucho, en ¿Cómo la casa, fue? local ¿Cómo de te campaña. ¿Cómo te enteras tú de esa decisión, primero, de ese nombramiento? Lo primero que recuerdo... Yo te digo algo, antes digamos, en una reunión que hubo con Alan, ¿no es cierto? Ya los diputados habíamos sido elegidos, ¿no? Y entonces Alan dijo, ustedes no saben quién va a ser el ministro de Educación. Y la verdad que absolutamente nadie lo sabía. Nadie lo sabía. Entonces esa es la parte, por ejemplo, que te corresponde un poco contarnos cómo fue esa designación de Alan, ¿no? Naturalmente, pues tu trayectoria, tu lucha sindical, todo eso está descontado, pero ¿cómo fue ese momento? ¿No? ¿Te llamó? ¿Te hizo llamar? Yo no sabía absolutamente nada. Sin embargo, cuando recibo la orden del partido que postule, conversé con unos compañeros en Tacna y alguno de ellos, no voy a mencionar su nombre, me dijo, Alan debe estar pensando en algo más grande para ti. Me acuerdo de eso. Si yo no había hecho nada para merecerlo, digo yo, ¿no? Se hacen las elecciones, gano la segunda ubicación y me dicen, trasládate a Lima. Me llama un compañero y me dice, ya estaba electo presidente, Alan. Como yo el presidente dice que te traslades a Lima, porque hay que proceder a la transferencia. Y me hace, Alan nos reúne y nos dice, se van a hacer cargo de la transferencia tales y cuales y cuales. Y te nombran me dice, Ministerio de Educación. compañero Robert Bango, tiene que hacerse cargo de la transferencia de educación. Tampoco voy a decir quién, pero fue una compañera que me dijo, es que... Allí en la Cámara solíamos decir siempre cuando había ese tipo de respuestas, nombres. Sí, me acuerdo muy bien de eso. Bueno, pero no, esta vez no va a funcionar. No puedo decir los nombres. Y me dice, es que estás en otra lista. Alguien del entorno de Alan, por si acaso, muy cercano. Bueno, ocurrió todo esto y él nunca me dijo nada. Alan nunca me dijo, te voy a nombrar ministro. No. ¿Te acuerdas que había un local en Pardo, en Miraflores, una oficina que tenía Alan en Pardo, en la línea Pardo? No, Pardo fue su casa, el edificio. En el edificio. Departamento. Bueno, pero tenía otro piso, pues. Él ocupaba otro piso. Seguramente. Ya, entonces ahí nos reuníamos. Las oficinas estaban en 2 de mayo, en San Isidro. De acuerdo, pero entonces fue en su casa de Pardo, ya, ¿no? Que un día nos llamó, ¿no? Y salió al balcón, ya,
y ya estaba estrenando el estilo de los Albornoz, ¿no es cierto?, para anunciar el gabinete. Y ahí me hizo la mención. Así que, pero a mí nunca me dijo nada. Por supuesto, bueno, pero muy bien, se reía muy de bien, y sobre todo una persona tan representativa, ¿no? Que venía de las provincias, también, realmente, sí. Y venía de una tierra pues tan emblemática, ¿no? Eso sí, heroica, ¿no? Eso sí, tenía mucho. Tiene tanta historia. Eso sí. Y así, entonces... Pero qué bueno, querido Grover. Así comenzó la presencia mía en Lima. Y en el Ministerio de Educación. Y en el Ministerio de Educación, hasta junio de 2 años después, yo tengo lindos recuerdos del Ministerio, frustraciones como todos, pero, o sea, mi otro valor, mi otra columna existencial, ¿no es cierto? Tacna, educación, Ápara, ¿no? Ahí se consolidaron seriamente en el trabajo y educación para la vida, que fue nuestra propuesta, ¿no? Esa historia, ¿no? Esa cosa tan significativa en tu vida, tu trayectoria sindical, que a mí me ha conmovido mucho, tu prisión en el CEPA, ¿no? Y la participación pues tan amigable, tan fraterna, tan paterna, diría yo, de Jorge Basadre, ¿no? Es inolvidable. A propósito, querido Grover, vamos a hablar sobre este libro tan enjundioso que has publicado, ¿no?, en el 2019. Y aquí, como tú muy bien lo narras, lo dices, es el retorno de Jorge Basadre a Tacna, una especie de metáfora, pero que tiene mucho significado. Sí. ¿Por qué el título? ¿Por qué el retorno de Jorge Basadre? Porque en una de sus cartas, don Jorge escribe, en una de sus cartas, creo que es a Freddy Gambetta, le dice que él quisiera cerrar los ojos en una casona allí al final de la avenida Bolognesi. Y su sueño es volver a Tacna. Está haciendo todo lo posible y cada vez que puede volver a Tacna. Después cuenta que no puede porque siempre está atrapado por el cariño de los nietos, los hijos de Jorge hijo. Y entonces le es más difícil. Y Chabuquita, dice, está pues con los nietos permanentemente. Y Chabuquita, su esposa, qué matrimonio extraordinario. Era increíble esa pareja, ¿no? Cómo se integraban perfectamente los dos, ¿no? Bueno, entonces Chabuquita no podía y por lo tanto a él le era difícil cumplir con su sueño. Por eso es que a mí me pareció que la mejor manera de representar, ¿no?, titular aquello que don Jorge había querido, porque nos constaba que quería, era retornar. Y no había mejor nombre que el retorno de Jorge Basadre. ¿A través de qué? A través de cartas, de sus cartas con la gente de Tacna, a través de sus conferencias, todas las conferencias que tenían alguna vinculación con Tacna también, Claro. ¿No es cierto? Las entrevistas que aceptó con gente de Tacna y 8 presentaciones de quienes fuimos sus amigos, ¿no?, de homenaje a él. Era la forma de hacerlo regresar. Qué bueno. Aquí lo expresas muy bien y está en la página 15 justamente de tu libro, que dice: fue la década del 70 en que Basadre decidió retornar a Tacna, en términos que en varios momentos fueron más allá de la metáfora. Eso se fue expresando a través de sus viajes. Se han registrado 8 a lo largo de la década, 8 viajes, ¿no? Y también mediante 53 cartas que constituyen la correspondencia con sus amigos tacneños o residentes en Tacna, ¿no? Eso es básicamente, digamos, el significado, el contenido de este enjundioso libro, El retorno de Jorge Basadre. Basadre ha tenido, como tú muy bien lo manifiestas aquí, en esta cronología de la correspondencia, 53 cartas escritas. Se entiende a los que él mantenía comunicación en Tacna. ¿Residían en Tacna o eran tacneños? Eran básicamente 3 jóvenes muy vinculados a él. Naturalmente, tú eras uno de ellos. Los otros 2... Los otros 2 jóvenes de entonces. Lucho Cabañaro, un poco mayor que Luis Cabañaro Orellana, para hablar
adecuadamente. Doctor en historia, ¿no? tan erudito que en una entrevista que yo recuerdo a la que yo recuerdo haber asistido a don Jorge, hicieron una pregunta, ¿no? Y don Jorge sonriente dijo: si se trata de la historia de Tacna, por favor pregúntenle a Lucho Caballero, ¿no? Porque esa era la dimensión que don Jorge tenía de Lucho Caballero, historiador fallecido hace un año, ¿no? el más grande intelectual de Tacna de este siglo. Y Lucho Cabañaro. Luis Cabañaro Orellana, ¿no? Graduado en la Universidad Católica de aquí, de Lima, un hombre con una producción impresionante, que si nos ponemos a conversar sobre la producción de Lucho Cabañaro pasamos muchos minutos. El segundo miembro del grupito de este trío, Freddy Gambetta, escritor, poeta, cronista de Tacna, ¿no? Contemporáneo mío, somos hermanos de toda la vida, tenemos la misma edad, y yo, ¿no? Los tres, educador y hombre de teatro, si cabe. Lucho Cabañaro es más hombre de teatro que yo, ha dejado lo que se llaman las estampas tacneñas que don Jorge vivió. Don Jorge logró ver las estampas tacneñas que Lucho Cabañaro preparaba para las fiestas de agosto y que reproducían costumbres de la Tacna antigua, ¿no? Con toda una parafernalia de diseños escenográficos, en fin, extraordinario. Y me acuerdo mucho que una vez que don Jorge fue, y creo que fue para acá de 79, que estaba en la estación del tren, Lucho Cabañaro armó una estampa de cómo eran las costumbres de hace muchísimo tiempo en la estación del tren, porque hay otra cosa, un lugar simbólico en Tacna, que es la estación del tren Tacna-Arica. No olvidemos que ese tren llevó y trajo tropas en diferentes momentos, ¿no?, de la historia de Tacna, y funciona el tren. Protagonizó estas imágenes Lucho Cabañaro delante de don Jorge, y me acuerdo muy bien que don Jorge pidió permiso y se retiró porque se puso muy emocionado, Melancólico. muy emocionado, y con la señora Chauquita, vámonos, con la voz estaba ya entrecortada. Y el tercero soy yo, como repito, de los tres, a quienes don Jorge llamaba sus hermanos menores. Sus hermanos menores. Sus hermanos menores. Basadre sale de Tacna en 1902. ¿Cuándo regresa físicamente a Tacna? Muchas veces. Porque en este libro también hay 6 conferencias que el historiador dio en Tacna. ¿Cuáles fueron esas 6 conferencias? Bueno, las conferencias, las fechas no las recuerdo exactamente, pero están dadas en Tacna y también en el Club Departamental de Lima, que es un poco territorio también de Lima, ¿no? Entonces don Jorge regresa en diferentes momentos, porque no olvidemos que fue ministro de Educación en 2 momentos también, ¿no? Siendo ministro de Educación de Bustamante una época, y entonces él no tenía muy buen recuerdo del Congreso de la época, y en ese sentido el APRA estaba muy presente, digamos. Hubo distancia. Hubo distancia, hay que decir. Sí, y él lo fue también ministro de Educación de Prado. De Prado. ¿Cuándo Prado? 56 al 58, si mal no recuerdo. Claro, y se crean las casas de la cultura. Y don Jorge va a Tacna a instituir la Casa de la Cultura, que reúne la biblioteca también. O sea, digamos, regresa físicamente el año 56 aproximadamente. Aproximadamente. Antes ha regresado para la... bueno, entonces estuvo antes. Pero siendo muy joven, regresa para lo del plebiscito, pues. Estuvo en la comisión plebiscitaria. Era un muchacho de 22 años, ¿no? Entonces está presente durante muchos meses, residiendo en el buque, en el Ucayali. Después se traslada a Tacna. Hay un fenómeno del que no vamos a poder hablar ahora, pero es interesante. Hay un pueblo en Tacna que se llama Chayaviento. Y Chayaviento, por eso también dice Ediciones Chayaviento en el libro. Sí, dice un homenaje. Chayaviento. Es un pueblo que estaba en la frontera de Perú y Chile de la época, del año 25. Porque el 25 Tarata es devuelto al Perú, ¿ya? Y Tacna sigue siendo territorio de Chile, digamos. Chayaviento está en territorio tacneño, y por los abusos que cometían los carabineros, ¿no?,
abusos sexuales, la población se levanta y sanciona hasta eliminarlos a los carabineros. Y la población se traslada a territorio peruano, o sea, a Tarata, cruzando un cerro, digamos, ¿no? Es más o menos Fuente Ovejuna. La obra de teatro de Lope, ¿no? Fuente Ovejuna. Y eso, la realidad de Tacna lo vivió. Y don Jorge viaja, joven como era, a indagar qué era lo que realmente había pasado. Y está escrito en la vida y la historia. Él narra lo que pudo averiguar, porque la cosa se había puesto bien fea, pues Chile había hecho una protesta muy enérgica, porque habían asesinado a los carabineros, pero habían hecho justicia, porque de alguna manera el primer abuso cometió del otro lado, ¿no? Por eso don Jorge regresa el 25 y después regresa en diversos otros momentos, no siempre de manera pública, digamos, también de manera privada lo hizo. Pero la correspondencia más importante está la que está ubicada en los años 70, y los discursos son aquellos que en sus diversos momentos dio para los Rotarios, para el asunto de Vigil, para CADE 79, donde surge este hermoso testimonio, este discurso histórico que es, lo recordamos hace un momento bajo el título de Este Perú dulce y cruel. Acá en la página 20, en este tan importante libro, El retorno de Jorge Basadre, cuenta más o menos ese inicio, esa relación, esa vinculación de Grover Pango con Jorge Basadre, ¿no? Y entonces dice, con Grover Pango Vildoso fueron circunstancias ajenas a la actividad intelectual las que dieron inicio a la relación amical que el tiempo hizo crecer. Pango había sido líder del gremio magisterial en Tacna, más tarde dirigente del naciente sindicato de profesores SUTE y luego profesor del colegio jesuita Cristo Rey. Una dura represión contra el sindicato por parte del gobierno velasquista llevó a Pango a la prisión en octubre de 1973, junto a decenas de líderes gremiales. En esas circunstancias, los padres de familia del colegio, considerando que el doctor Basadre tenía conocimiento y afecto por el colegio, ya que fueron sus parientes, por ello, los donantes del terreno que ocupaba el plantel acudieron a él para que su prestigio intentara interceder por los profesores tacneños detenidos, Grover Pango y Henry Rondinelli. Y es la parte que más o menos nos has narrado y nos has contado. Pero digamos, ese fue el inicio de esa relación, de esa vinculación con Jorge Basadre, de Grover Pango. ¿Qué te trae ese momento? ¿Qué te trae esa circunstancia? La emoción de haber conocido a uno de los peruanos más grandes, ¿no? Porque sin duda es uno de los peruanos más grandes. ¿Cuánta falta hace la lucidez y el pensamiento de Basadre en esa época, por ejemplo? Me acuerdo que antes de morir le hacen una entrevista Gianfranco Castañona, el señor Augusto Álvarez Rodríguez y alguien más que sale publicada en Caretas, que está allí, me parece. Dice haber llegado a los 77 años, dice don Jorge, y ver al Perú como está. O sea, la tristeza de ver al Perú. Fallece a los 77 años. Bastante joven. Bastante joven en estos tiempos. De verdad, sí, bastante joven. Realmente. Entonces, yo no voy a decir tu edad, pero... Sí, pero mejor mantengo de bastante joven. Pero está bastante joven. Entonces, muy bien conservado. El asunto es que don Jorge dice eso y da ganas de repetirlo. Llegar a esta edad y ver al país como está. Eso es lo que siempre lo asocio cuando claro. Como tú ahora me preguntas de don Jorge, digo, ¿qué hombre para haber logrado decir siempre las cosas más oportunas? Además, un asunto extraordinario de don Jorge. Te has dado cuenta ese don especial que tenía para hacer en expresiones breves, lograba sintetizar circunstancias. ¿No? El Perú es más grande que sus problemas. El Perú es más grande que sus problemas. Frase de Basadre.
el Perú profundo, frase de Basadre. Y así hay varias otras. Sí, A propósito, un hombre que ha producido pues, enorme. Tú sabes que... Allá tenemos historia del Perú. Sí, claro, bueno, he visto una... Que está además bastante bien subrayada por el propio El propio jefe, qué bueno. Posición que se tiene ahí. Claro. Y yo quería agregar que sobre esto de don Jorge y su capacidad para producir, para hacer tantas cosas, su actualización. Qué hombre para estar actualizado. En el discurso de CADE anuncia una serie de cosas de lo que va a venir para el mundo, para la educación, para la tecnología. Qué hombre para extraordinario. Entonces bueno, tú me preguntaste qué se siente, yo te digo que es uno de los premios más hermosos que me ha dado la vida, ¿no? Haberlo conocido y saber que me conocía, o sea, me llamaba por mi nombre. Claro, ¿no? Y te escribía con tu nombre. Con mi nombre, ¿no? No es que trataba con además, extraño, ¿no? Y sabes qué. Con una digamos, una familiaridad. Sin duda. Por no decir intimidad. Sin trato, duda. ¿no? Y no está por ahí, pero en algún momento capaz encuentro el punto inicial. Nos trata de usted, no porque él nos quiera tratar de usted, a Lucho, a Freddy y a mí. Nos trata de usted porque nosotros nos negamos a tratarlo de tú. Entonces cuando él nos dice, pero nos tuteamos, ¿cómo vamos a tutearlo, don Jorge? No podemos eso. Entonces yo también lo voy a tratar de usted. Y nos castigó de esa manera. Tratándonos de usted a nosotros. Hay 7 cartas que te envía. 7 cartas, ¿no? O sea, las cuales más o menos, ya que el tiempo nos está apretando un poco, quisiera que conversemos, ¿no? Ya. La primera carta es del 13 de agosto de 1976, ¿no? Que está en la página 120, además adornada por una hermosa foto tuya con Basadre, ¿no? Ay, sí. Muy en el hotel, frente al hotel. Y entonces esta carta dice, con el trato ya familiar que tiene Basadre contigo, ¿no? Mi querido Grover, ¿no? Por favor, permítame la urgencia de este ruego. ¿Qué tal manera de escribir esta gente? ¿No? Me hace recordar también cómo Víctor Raúl, esta gente tenía ese no qué distinto a lo que ahora leemos en las redes, en Twitter, esos insultos, esas calumnias, esas simpatías, esa manera de escribir, hacer sin H, ¿no? Pues, de todos los días, ¿sabes? Y también en el partido, a cada rato. Por favor, permítame la urgencia de este ruego. Necesitamos saber con autenticidad si la bandera de la Sociedad de Artesanos fue confeccionada por las mujeres de Tacna con motivo de la llegada del nuevo siglo y si salió en la manifestación del 28 de julio de 1900 o fue 1901. ¿Y qué día sale a las calles ahora? ¿Cómo es esto, no? Qué cosa tan puntual que te preguntan, ¿no? Le ruego dejarme un memo o llamarme al número 55 del hotel antes de las 8 a.m., antes de las 8 de la mañana. Su afectísimo Jorge Basadre. Estaba de visita en Tacna y estaba por atender. ¿Qué recuerdas de esto? Yo lo que recuerdo es que, como teníamos comunicaciones a veces telefónicas, así de encargos precisos, ¿no es cierto? Y en este caso era por una bandera histórica, que es la que salió en procesión el año 1901. ¿No? De allí el nombre. La duda de él, ¿no? 1900 o 1901, te dice, ¿no? Lo bonito, adicionalmente, es que cuando se habla del 28 de agosto en Tacna, 28 de agosto, se dice, ¿no?, la procesión de la bandera, ¿no? Se recuerda como la procesión de la bandera. Y no es la procesión de la bandera, porque la procesión de la bandera es del 28 de julio. El 28 de agosto se pasea la bandera por el 28 de agosto, que es la reincorporación. Son dos momentos totalmente distintos que se han ido mezclando en el tiempo. ¿Ya? Al final de cuentas, dejémoslo como una anécdota. Pero lo que no es anecdótico es que don Jorge preguntaba concretamente por si la bandera había sido efectivamente trabajada por las manos de las mujeres de Tacna. Y la respuesta era que sí. ¿No? Entonces él quería salir de esa duda, ¿no? Y de la otra duda del 901. Hay fotografías, varias fotografías en donde se ve, se llama la procesión Wilber porque la autoridad chilena dispuso
que si escuchaba un solo grito, viva el Perú, iba a ser disuelta esa marcha absolutamente. Así que tenían que ir en silencio. En 1901. 1901, porque sacaban la bandera de la sociedad, en ese caso de la sociedad de artesanos, la llevaban a la iglesia, al San Ramón, que había una capilla, para bendecirla, porque había un sacerdote peruano que le iba a bendecir el pabellón como el de acá, y de regreso a devolver a la sociedad. Y la amenaza era: un solo vive el Perú, y aquí terminamos mal. Así que fueron en silencio. Bendijo la bandera, salieron. Pero vamos, la preocupación de Basadre, ¿no? Por La precisión. La precisión. La precisión. La segunda carta, Basadre te va a enviar, ¿no es cierto?, el 20 de octubre de 1976. Y tiene un tema muy significativo y una preocupación muy especial, ¿no? Y te dice: mi querido brother, mire ese trato, de tanto afecto, ¿no? Ya debe usted haber recibido la edición facsimilar de la colección de la revista Amauta. Se la ha enviado a la librería José Mejía Vaca. Juan Mejía Vaca. Juan Mejía. En el caso de haber algún contratiempo, le ruego averiguar en el correo, y si no resulta su gestión, no deje de avisar. Te trataba como un hijo, como un discípulo ahí, ¿no? Si no tiene noticias, si no lo ha recibido, no deje de avisar. Mira, bueno. En lo que se refiere a la figura y obra de José Carlos Mariátegui, si le interesa conocer mi opinión, puede usted leer el capítulo pertinente en el tomo 10 de la 6ª edición de Historia de la República del Perú. Entiendo que la biblioteca del Colegio Cristo Rey tiene un ejemplar de esta obra. Bueno, la carta es mucho más larga, ¿no es cierto? Es mucho más larga, te dice muchas cosas, pero tú, que has sido el destinatario, cuéntanos más o menos qué es lo que, en todo caso, aparte de decirte que ya la colección ha sido enviada por la editorial de Juan Mejía Vaca, un gran librero, Sin duda, duda, ¿no?, que claro. todos lo hemos conocido. Claro. ¿Qué resulta, qué resalta de todo esto? Mira, esta hermosa carta que te envía Basadre. Y detrás de la hermosa carta hay una hermosa anécdota. Es que no me acuerdo si fue en una visita a Lima mía o de don Jorge Atana, que yo le digo: don Jorge, por favor, usted que está en contacto, ¿no?, en Lima con la gente del mundo de imprentas, ¿cuánto cuesta y dónde puedo comprar la edición facsimilar de Amauta, que tiene 2 tomos inmensos, del tamaño de la revista Amauta, ¿te acordarás? Sí. Que debe estar por acá también. Entonces ya me dijo: yo le aviso. Y de pronto me manda la colección. Te envía la colección. Yo me moría de vergüenza. Qué bueno esto, ¿no? Pero yo me moría de vergüenza, porque yo lo único que quería que me dijera una persona tan bien informada como él, Claro. ¿no?, dónde podía conseguirla y a qué precio, ¿no? Pero fue mi error, porque no debí decirle. Me envió los 2 tomos. Y mira, ve cómo todavía me dicen que no vaya a ser que no han cumplido, Claro, como entregársela. claro. Y a propósito, ¿ya te habían entregado? Yo no sabía qué hacer. Qué vergüenza. Le escribí, no sé si le contesto en una de estas cartas. No, pues, yo le escribí diciéndole que me ha puesto en una situación muy difícil, ¿no? Entonces yo le enviaba las publicaciones que hacíamos en la Casa de la Cultura de esa época. Por ahí me escribe: he recibido sus modestas, sus pobres pero valiosas publicaciones, casi ostentana, ¿no?, que son siempre tan bien recibidas, pero mejor recibidas por Chabuca son las frutas que me ha enviado usted. No digo, le he enviado duraznos, le he enviado peras, uvas, le he enviado en encomienda, como si fuera al hijo que está viviendo lejos, ¿no? Pero le encantaban esas cosas, era muy feliz. Es un poco lo que te dice, ¿no es cierto?, en la tercera carta, ¿no? Más Basadre, que te escribe con fecha 30 de mayo de 1977. ¿Ya? Y esa carta que te envía Basadre está en la página 100,
38 y 139. Ya. Y a propósito de lo que tú estás diciendo, ¿no? Que es bastante breve además la carta. Muy estimado amigo, ¿no? Mira el trato, ¿eh? Chabuca me contó que tuvo usted la gentileza de venir a visitarme en esta su casa cuando yo estaba en una clínica y que me trajo bello testimonio sobre la gran hazaña de realizar al fin el Festival de Teatro Juvenil de Tacna. Muchas gracias por su amabilidad y felicitaciones sinceras a usted y a todos los que lo acompañaron en aquella aventura. Ojalá ella, de un modo u otro, se repita. De todo corazón me hubiera gustado integrar el equipo de quienes los aplaudieron. Razones de salud han postergado y postergado nuestros buenos deseos de ir por allá. Confiamos en que pronto estos obstáculos desaparezcan. Un saludo muy cariñoso a su esposa, a su hija, a la que ya suponemos muy crecidita, y a todos los amigos. Un abrazo para usted de su afectísimo Jorge Mazar. Y por ahí va. ¿Qué tal cercanía? ¿Qué tal afecto? ¿Qué tal cariño? ¿No? Sí. Y se preocupa por la presentación del grupo De de grupo, se preocupa por la salud de la niña. Es decir, cortesías como esa, ¿no? Pero en otra carta seguramente está lo de la fruta, porque de verdad tanta risa con la manera, con el júbilo con que recibía la fruta, porque le encantaba. Pues, cuando iba a Tacna, él no iba al mercado normalmente, pero Chabuquita sí iba haciendo Chabuquita. Como el mercado quedaba cerca, entonces venía con fruta para que disfrute él. Lo llevábamos a pasear por los callejones. En Tacna hay callejones, pero no son los callejones de Lima. No, pues. No, es otra cosa. El callejón en Tacna es el camino hacia la chácara, que no está asfaltado, que es tortuoso. Porque ya la última vez que fui ya no quedan muchos callejones. Entonces se comunican lo urbano con lo rural, digamos, en la pequeña ciudad que era, apreció mucho. Entonces le gustaba pasear por los callejones. Y teníamos que llevarlo caminando, porque no quería ir en el auto, quería ir caminando. Caminando. ¿No? Eso es lo que quería disfrutar y respirar. La cuarta carta tiene que ver con fecha 6 de junio de 1979 y está en la página 176. Dice Grover Pango Vildósolo, mi estimado Grover, ¿no? Ese cariño, ¿no? Ese cariño, ese trato, ¿no? Una buena sorpresa fueron las cartas de usted y de Virginia y los ejemplares de Hojas al Viento con la triste y honrosísima pobreza en su presentación. ¿Cómo fue eso? Es larga la carta, ¿eh? Es larga la carta. No hacíamos a stencil. Pero bueno, tú... Hacíamos las publicaciones a stencil, no teníamos otra cosa. ¿Cómo era en esos tiempos? Claro. Entonces me acuerdo que era una hoja que no sé cómo había yo aprendido a tipear. Los dibujos se hacían con punzón. Con punzón. ¿Te acuerdas, no? Ya los de hoy ya no conocen esa. No, pues, pero yo me acuerdo que lograba trabajar de tal manera que después se podía doblar en 4. Pero además te dice, sigan las hojas del viento. Sigan las hojas al viento. Pero lo que me producía tanta gracia era cómo las adjetivaba, sí, ¿no? Pero era un elogio de la manera más dulce para algo tan tristemente presentado, ¿no? A propósito, para hacerle un seguimiento a este libro tan representativo, tan enjundioso, ¿no? Tan histórico, los que obviamente nos están escuchando, siguiendo y seguramente más tarde se irán acoplando más gente, ¿dónde lo pueden adquirir? ¿Dónde lo pueden conseguir? ¿O ya está agotado este libro? No. ¿Alguna librería en especial o a través del internet, de las redes, como nosotros vendemos nuestras publicaciones, por ejemplo? Hemos dejado en Época, ¿no?, algunos ejemplares. Época está ahora en Miraflores, cerca del Óvalo, ¿no? Y deben haber algunos ejemplares, ¿no? Hace tiempo que no me informan, pero deben haber algunos. Dejamos hace un poco tiempo. Época es la que distribuye en Lima, ¿no? Tiene algunos ejemplares acá. ¿Todavía lo tiene?
Sí, yo entiendo que sí, si no me hubiera pedido para que le dé más, porque tengo todavía una cantidad, ¿no? Gracias a algunos amigos. Bueno, pero si nos solicitan entonces, vamos a entregar tu número de teléfono y que te llamen, como hacemos con otros compañeros, ¿no? Con el mayor gusto. De tal manera que los que quieran adquirir el libro, ¿no es cierto?, a través de nosotros o directamente a través del teléfono de nuestro querido compañero Grover Pango. Encantado, muchas gracias. No, al contrario, querido Grover. Quisiéramos difundir más bien todo esto, ¿no? Que la gente pueda ir entrometiéndose cada día más en la lectura, en el conocimiento, que es lo que hace falta, ¿no? En el propio partido. En general, a veces la gente escribe cosas que pues, no son tan correctas que digamos. Hasta le inventan ahí a la torre escrito que él nunca ha dicho ni ha escrito, ¿no? Hay una carta que está, la quinta carta, ¿no?, que está en la página 184, que es de fecha 4 de octubre de 1979, y te dice: Grover Pango Vildoso, muy estimado amigo, ha sido muy grato y muy honroso para mí recibir su carta, varios ejemplares de hojas al viento y 2 ejemplares de altas letras. ¿Qué significaba altas letras? ¿Qué publicación era altas letras? Ah, mira, es un libro. Altas letras. A ver, explícalo, por favor. 3 escritores del cautiverio, dice. Altas letras, 3 escritores del cautiverio. Y está en la etapa en que Tacna estaba sometida. Exactamente. Está referida a la producción, ¿no?, de 3 figuras emblemáticas de la literatura tacneña, de lo que se llamó la bohemia de Tacna, la bohemia tacneña, ¿no? Y son Víctor González Mantilla, Federico Barreto, que es el más conocido, y Mario Chentore. Esto lo publiqué en el año 1979, con el auspicio del instituto. Con el auspicio... Todavía estaba obviamente vivo Basal. Claro, por eso lo recibe. Por eso es que lo está agradeciendo, ¿no? Lo publica el Instituto Nacional de Cultura. Es un libro ya, sí está totalmente agotado, ¿no? Fui a preguntar en Tacna, no había, porque lo vendía el propio instituto. Bueno, tiene tantos años que se explica. Bueno, pero lo que le gustaba mucho a don Jorge era que este libro, ¿no?, hacía honor a 3 figuras, 2 de las cuales son muy poco o nada conocidas, en Tacna algo, pero en el resto del país no. González Mantilla, que es un estupendo periodista, hombre de teatro, había ocupado cargos diplomáticos también, en fin. Barreto sí es mucho más conocido, ¿no? Federico Barreto, cantor del cautiverio se le llama, y Mario Chentore es una figura singularísima también. ¿Sabes qué? Mario Chentore, qué curioso era, una cosa muy curiosa. Tacna estaba ocupada por Chile, pero muchos tacneños vivían en Chile, no en Arica, ¿no?, sino en Santiago o en Valparaíso. Y desde allí luchaban por la recuperación de su tierra, o sea, por la recolonización de ella. Era el caso de Mario Chentore, ¿no?, un anarcosindicalista, por si acaso. He buscado su tumba. En las veces que he ido a Santiago y a Valparaíso, he buscado su tumba sin suerte. Ha desaparecido. Pero fue una figura muy reconocida en su época, por supuesto, ¿no?, con cartas al presidente Billinghurst, que están puestas aquí, ¿no? Claro, ese librito ya es otra historia, pero por eso don Jorge lo saluda, ¿no? Pero muy bien, y además resalta ese esfuerzo, ese trabajo suyo, ¿no?, de las publicaciones. Fue mi primer libro. Imagínate, desde ese tiempo. Mi primer libro. Desde el año 79. Así es. Querido Grover, antes de entrar a las últimas 2 cartas, hay una fecha, diría, importantísimo, que no hemos estado conversando antes de iniciar el programa, y que tiene que ver con la presencia de Jorge Basal en CADE 79, por el mensaje que él va a dar, y además por esa palabra o ese apotegma tan significativo que él va a decir, ¿no? Este Perú dulce y cruel, que podría de alguna manera graficarse en estos tiempos, ¿no? Totalmente. Y además, esa digamos,
actitud tan fraterna hacia ustedes, tan amical, tan paterna, no solo fraterna, sino paterna, de Basadre, de hacer que ustedes estén presentes al lado de él en este CAE del 79, allá en Tacna. ¿Qué te recuerda ese tiempo? ¿Qué te recuerda esa coyuntura? ¿Qué te recuerda ese momento? ¿Y qué te dice esto que hoy creo que es tan actual, este Perú dulce y cruel? CADE 79 se realizó 50 años de la reincorporación de Tacna. Si bien es cierto, no fue en agosto, fue en octubre, noviembre, pero era en el cincuentenario del retorno de Tacna. Y se lo hizo como un homenaje también a esta efemérides. Fue en el Hotel de Turistas de Tacna, que hoy es el Hotel de la Derrama Magisterial. Don Jorge, siempre tan generoso, pidió a los organizadores que nos dieran ingreso libre a estos 3 jóvenes, que, como se sabe, acá uno se tiene que inscribir, uno tiene que pagar una cantidad para entrar acá. Pero él pidió, ¿no? Simplemente estas 3 personas, por favor, ingreso libre. Se llamaba Edgardo Palza, el gerente general de IPAE, tacneño. Entonces con él la cosa se hizo más fácil porque ya nos hicimos amigos. Así que estuvimos todo el tiempo que pudimos en donde estuviera don Jorge, con la participación de don Jorge. Este Perú dulce y cruel es uno de los recursos más emblemáticos de don Jorge. Y creo que no solamente se lo recuerda así, sino que hubo publicaciones específicas, una muy buena cantidad de publicaciones, ¿no?, que circularon muchísimo, ¿no?, que estaban impresas expresamente con la independencia del caso para entregarlo a la gente en IPAE, precisamente, ¿no? Y no solamente en IPAE. Había uno de los hermanos de don Javier Alba Orlandini, era hombre de imprenta, y le hizo muchas publicaciones a don Jorge. Miguel podría ser. Puede ser, ¿no? Puede ser. Bueno, lo menciono porque también vi una publicación hecha por él, digamos, ¿no?, de su propia voluntad, ¿no?, en la que reproducía el discurso de CADE 79. Creo que lo más importante logrado es el estremecimiento que yo pude ver en el auditorio, ¿no?, al hacer el recuento de eso que él sintetiza tan maravillosamente. Este es el país de las cosas más maravillosas y de las cosas más tontas, más absurdas, ¿no? Este Perú dulce, pero también cruel. ¿Qué síntesis perfecta, caramba? Y persiste, ¿no es cierto? Claro. Hoy podríamos decir exactamente lo mismo. Exactamente. Querido Grover, hay 2 cartas finales. Y quizá también es ya la despedida de este bazar. Está, digamos, prácticamente al final de su vida. Una de ellas, que es la 6ª carta, que está en la página 196 y que tiene fecha 4 de febrero de 1980, ¿no? Él te dice: mi querido Grover, muchas gracias por el delicioso regalo de las frutas, ¿no? Llegaron el sábado, el mismo día en que regresé a la clínica San Borja, donde estuve desde el martes 29. Creo haberle contado que periódicamente debo internarme para recibir un tratamiento, una inyección que acaba de aparecer en Estados Unidos y que afortunadamente logramos conseguir. Ahora dentro de 7 días vendrán nuevas radiografías y exámenes para determinar la fecha de mi próxima operación. Un gran abrazo y muchas felicitaciones a usted y a Violeta por la llegada de Tania Marina. Pensar que ella y su hermana tendrán unos 20 años cuando llegue el siglo XXI. Da envidia y preocupación. Serán amigas de las hijas de Freddy.
Lástima que tengo dificultades para el 26 de mayo y el 7 de junio. No sé qué pueda hacer aparte del concurso pictórico en cuanto a los testimonios literarios. Revisaba el otro día la epopeya del morro de José Santos Chocano y quedé sorprendido al sentir disgusto ante su retórica anticuada. ¿Cómo fue esta carta? Él hunde una y otra cosa, ¿no? Pero tan significativa con todo ello. Primero con las frutas. Después con los hijos y después con un poema, ¿no es cierto? Chocano, ¿no? Cada cosa en lo suyo. Lo de la fruta, pues ya sabemos que es la parte de la anécdota de sus disfrutes, ¿no? Siempre éramos, en ese tiempo estábamos con los herederos que nacían, porque Freddy tenía una mujercita y un hombre. Yo tenía 2 mujercitas como hijas, ¿no? Entonces, él siempre nos preguntaba, ¿no? Porque le importaba mucho cómo iban a ser los tagneños y las tagneñas de después, ¿no? Después que nosotros. Porque nosotros somos la segunda o la primera generación después de la entrega. Porque si después del 29. Claro. Sumémosle 20, 25 años más, ¿verdad? Es la década del 40 a 50. Claro. Entonces, somos la primera generación, digamos, cultural, ¿no? la intelectual, perdonen la inmodestia, de la tanga nueva. Entonces, su pregunta era que sigue activa y vigente. Creo que siempre estoy atento a tus publicaciones en el diario El Correo de Tanga. Sí, columnas, se sigue. Siempre. Escopio sigue ahí. No, sí. Tú sabes que es un homenaje al Cachorro Ceballos. Porque Escopio, porque el Cachorro escribía caleidoscopio. Entonces, en la tribuna, bueno, claro. Ajá. Entonces yo dije, ¿cómo hago para...? Yo siempre he admirado mucho a Manolo Ceballos. ¿Cómo hago para rendirle un homenaje y no repetir caleidoscopio? Se quedó en el escopio. Bueno, entonces su preocupación era, ¿y los hijos de ustedes? ¿No? ¿Cómo van a en qué ciudad van a vivir? ¿Cómo van a desarrollar? ¿No? Siempre estaba muy atento a ese tipo de tema. Entonces, por eso saludaba, porque siempre le informábamos, ha nacido, ¿no es cierto? Entonces, iba empatando los hijos de Freddy Gambetta con mis hijas, porque además Lucho pues era soltero, Lucho no tuvo familia, Lucho Camañaro. Entonces, los únicos que teníamos descendencia éramos Freddy y yo. De allí su interés y su respetuosísimo cariño por los chicos, ¿no? Y lo de Chocano. Él, como sabía tantas cosas, y sabía, por supuesto, lo sabíamos, como pasó muchas veces, de la muerte de Chocano en Santiago de Chile, porque ahí lo eliminaron. Él decía que era una trompeta, pues, Chocano es una trompeta, no es una melodía, es una trompeta. Y bueno, cuenta lo que la sensación que ha tenido es una confidencia, porque, bueno, vaya, él es quien es, ¿no? Pero podría ser mal visto que un hombre de su talla pudiera decir una cosa así de un poeta tan reconocido, ¿no? Pero fíjate la manera tan delicada como plantea su juicio respecto de la lectura. Bueno, es tan delicado, pero también es que en verdad pues es el modernismo en su primera etapa, pues, ¿no? Que era grandilocuente, pues, inmenso en la literatura peruana, y Chocano lo era, vaya, por favor. Querido brother, hay una carta que es la última, ¿no es cierto? Y que naturalmente está fechada acá la tengo, el 11 de mayo de 1980. Y esta carta es quizá muy significativa, porque al siguiente mes, ¿no es cierto?, el 29 de junio de ese mismo año, va a fallecer Jorge Basadre.
Esta carta te la envía el 11 de mayo de 1980, quizá casi un mes antes, casi 30 días antes, ¿no? No es una carta de despedida, pero yo diría que esta es la última que él escribe a un personaje, como eres tú, a un tacneño, porque más allá de esto, salvo que por ahí pues alguien pueda mostrarlo, no hay otra misiva de Basadre dirigida a algún otro personaje. De modo que Basadre, ¿no es cierto?, el 11 de mayo de 1980, diría, escribe su última carta dirigida a Grover Mann. ¿Dirías tú que esta es la última carta de Basadre? Siempre sería riesgoso afirmarlo, ¿no? Porque podría haber alguien que recibió otra carta después, pero por lo menos en la correspondencia con Tacna y con sus amigos, con la buena lista de amigos que se exhibe en el libro, es pues la última nota, ¿no?, que él envía. Yo he buscado prolijamente, con mucho cuidado. Y me imagino que ha buscado también no solo lo que está dirigido o enviado a Tacna o a los tacneños, sino también otro tipo de cartas dirigido a otros personajes, no sí, solamente tacneños. Pues es que mi empeño, y en esas fuentes no existen. En general, hasta ahora, como te repito, no he encontrado nada que sea posterior a esa carta, pero de lo que sí puedo estar seguro es con relación a Tacna, ¿no?, que es lo que yo he trabajado con mayor interés, digamos, ¿no? Porque debo decirte, y creo que lo menciono en el libro también, este viejo sueño que yo tenía, que tuvo dos antecedentes. Al poco tiempo de la muerte de don Jorge, se publicaron, estaba Livio Gómez vivo, Livio también es uno de sus corresponsales. Livio Gómez, poeta ancashino, que vivió en Tacna muchos años y murió en Tacna, hizo familia en Tacna, ¿no? Livio, qué hombre para laborioso, para haberse enamorado de Tacna, para haber trabajado tantísimo. Entonces don Jorge lo tenía también bastante aprecio. Tiene un poema lindísimo, Livio, creo que está ahí, hay un poema de Livio Gómez al doctor Basadre. Bueno, entonces esto, sí, es uno de los 8 documentos. Menciono a Livio porque ante la pregunta de si existe otra carta posterior, Livio hizo una primera reunión de las 8 cartas que encontró, 8 si no me equivoco, inmediatamente después de la muerte de don Juan. Eso a mí me dio la idea de que en algún momento había que encontrar todas las cartas que se pudiera, ¿no?, de don Jorge con relación a Tacna. ¿Ya? Entonces me concentré básicamente en eso. Luego hubo una segunda publicación de la Universidad Jorge Basadre, en donde se publicaron 25 o algo así cartas. Estos son 53, ¿no? Muchísimo más, porque ya me di el tiempo. Que ha permitido pues hacer una búsqueda más minuciosa, más detallada, exacto, ¿no? Pero solo esta carta de Tacna, ¿verdad? No puedo hacer de más. Bueno, pero no hay otra, no existe, no existe ya por ahí. Parece que no se comunicaba mucho. No, y tú lo dices muy bien, se ha dicho en algún momento anterior, estas 2 cartas, 4 de febrero y 11 de mayo, parecen ser las últimas escritas por Jorge Basadre, ¿no? Y aquí están. Sí, eso es. ¿Qué recuerdo tienes de esta carta? Porque finalmente, siendo la última que te envía, algún mensaje debía de tener, que yo ya naturalmente no lo voy a leer, pero en sí debe estar. ¿Qué recuerdas? Lo que más por lo que me dijo señor Chabuquita, don Jorge no quería generar, llamémosle de alguna manera, compasión, ¿no es cierto? Entonces, llevó muy dentro suyo el dolor y la angustia de la enfermedad, pero excepto esos 3 o 4 menciones que hace de la inyección que se ha descubierto, de que tiene que ir a la clínica, pues no dice, ¿acaso utiliza la palabra cáncer para nada? No. Entonces, yo de lo que recuerdo es que, como falleció a poco tiempo y nos hicieron saber
Solo aquí toca, ¿no? Mi salud no anda bien, el tratamiento que me dan en San Borja produce efectos molestosos, ¿no? Y después de diversas angustias, ya me han notificado que debo internarme en la clínica el 20. Será para poco tiempo, aunque para regresar después. Un poquito te narra. Sí, pero no, te das cuenta que no lamenta nada, no dice, no da demostraciones de mayor pesar, digamos, ¿no? Claro, cuenta lo que tiene que contar, pero no entra más allá. Me parece que fue César Gutiérrez que fue bibliotecario jefe de biblioteca de la Católica. Es un hombre, César, vive en Trujillo, es un gran basadrista, ¿no? Él me parece que me contó, porque él estuvo además presente en muchas de las acciones de don Jorge, especialmente en las últimas, cuando le hace un homenaje a la Universidad de Arequipa. Eso sí está trabajado le hacen un homenaje a Eusebio Quiroz Pasoldán, que hace poco tiempo ha muerto, historiador arequipeño. Le hacen un homenaje muy bonito, y don Jorge se toma su pisco dice, olvidándose de todas las recomendaciones. Querido Robert, ¿y cómo te enteras tú de la muerte, el fallecimiento de Basadre? Lamentablemente solo me pude enterar por la prensa, porque la prensa inmediatamente, el periodismo. Yo estaba en TAN. Eran días de mucho trabajo y yo no podía trasladarme a Lima, pero bueno, nos reunimos con Freddy y con Lucho, Virginia, los cuatro, bueno, para abrazarnos entre nosotros, ¿no? Y lamentar la partida del hermano mayor. Muy bien, querido brother, no sabes cuánto te agradecemos por tu presencia el día de hoy. Hemos conversado, parece mentira, hora y media. Yo he calculado el tiempo, pensé que era 1 hora exacta, pero es hora y media, y estoy seguro que habría muchísimo más, ¿no? Todo lo que tienes, todo lo que envuelve además este magnífico libro que has publicado en 2019. Te agradezco, querido brother, por tu presencia el día de hoy, y estoy seguro que estaremos en otro momento, en otra oportunidad aquí en la biblioteca de Víctor Raúl. Ha sido muy amable, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la oportunidad. Saludos a quienes nos puedan ver, ya sean compañeros o no, porque creo que lo que se hace es abrir, ¿no es cierto?, el conocimiento, la cultura, la información para todos. Exactamente. Muchas gracias. Gracias a ti, querido brother, muchas gracias. Queridos amigos, queridas amigas, queridos compañeros y compañeras, nos vemos el próximo domingo en vivo y en directo, otra vez desde la Biblioteca Privada de Víctor Raúl. Muchas gracias. Y estamos a escasos 28 o 29 días de entrar al 2024 y recordar los 100 años de la fundación del APRA Continental. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes, queridos compañeros, queridas compañeras, amigos y amigas. ¿Estuvo bien el sonido? ¿Usted me escuchó, compañera? Sí, esto también por Facebook y por acá. Qué bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, querido brother. Estoy muy emocionado. Muchas gracias. No, gracias a ti. Yo, te juro, sabía de tu cercanía con Basadre, pero no sabía que había sido tan íntima, ¿no? Tan familiar, tan estrecha. Créeme que yo hasta ahora creo que no me doy cuenta el premio, ¿no?, de haber tenido tan cercano, ¿No? Revisar las cartas, esa familiaridad, esa confianza que él deposita en ti, ¿no? ¿Tú sabes que esa foto del libro, esta, la tomé yo? Ah, tú la tomaste. Estamos en la avenida Bolognesi, íbamos siempre los cuatro, Lucho Caballero manejando el auto, con Jorge a su lado, Freddy detrás de Lucho y yo detrás de los cuatro. En un carrito chiquito que tenía Lucho. Bonita carátula. Sí, Bonita carátula. y yo tomé la foto. Bonita carátula.
tiene la espontaneidad de algo no estudiado. Pero muy bonita la carátula. Aquí se la ponemos a los compañeros para que... Como siempre, muchas gracias, querido compañero Iván Villar, por tu apoyo y tu ayuda aquí los días domingos para que este programa se difunda en el país y en el extranjero. Gracias.